como bien dice el maestro Carro, la constante en América Latina acerca de dejar de ser por un deber ser impuesto. Es decir, ese deber ser que en una sociedad en donde se estaba imponiendo, como lo manejaron los gobiernos militares, sobre todo el de Rafael Videla, un proceso de reorganización nacional, le llamaron ellos. En realidad lo que se estaba viviendo era la imposición de un deber ser dentro de la lógica del anticomunismo. Y dentro de esa lógica del anticomunismo, pues ocurrieron toda una serie de crímenes, entre desapariciones, asesinatos selectivos y no selectivos. En el caso de nuestro país, pues llegando incluso al punto del genocidio, pero que fue una constante, como la historia nos lo demuestra, en América Latina, a partir de las políticas de imposición de un sistema hegemónico. Y este sistema hegemónico tenía que ver fundamentalmente con una forma de acumulación capitalista, desarrollista, en donde los estados lo que tenían que hacer era frenar las posibilidades de emancipación, las posibilidades de organización social y popular, y bajo esa justificación pues arrasaron con todo lo que pudieron y obviamente invisibilizaron, enterraron, marginaron y desaparecieron a tanta gente. Es decir, estamos hablando de un momento en el que se desarrolla la película, 1983, cuando ya el gobierno militar había terminado, empieza el gobierno civil de Raúl Alfonsín y es el primer juicio, históricamente incluso, que le van a hacer a Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla pasó 7 años en ese proceso y en 1990 Carlos Menem lo indulta, y el último proceso fue en el 2008 hasta el 2012, que estuvo en la cárcel, y luego pues Videla muere en el 2003. Fue Jorge Rafael Videla, ese presidente de facto, quien de 1976 a 1981 gobernó Argentina de una manera dictatorial. Fueron 5 años en donde el pueblo argentino sufrió una de las más graves represiones que se cuentan en América Latina. El famoso Mundial de 1978, que genera tanta polémica, con una selección de fútbol, por supuesto que muy buena, pero se ha generado precisamente esa polémica de si la victoria en el 78 fue un pacto arreglado o no. Mientras eso se aclara, de lo que sí estamos seguros es que por un lado había una fiesta y por el otro habían torturas. Por un lado había regocijo y por el otro habían desaparecidos. Por un lado habían hombres y mujeres que, como salen las escenas en la calle, en el metro, pues vivían una vida aparentemente tranquila, mientras otras personas, como las abuelas o las madres de la Plaza de Mayo, estaban buscando a sus hijos y a sus nietos. Y esto ha sido una constante porque en 1977, que se funda esta organización civil Abuelas de la Plaza de Mayo, hoy presidida por la señora Estela de Carlotto, ha recuperado a más de 120 nietos, que ahora tienen entre mi edad y un poco menos. Yo tengo 40 años, yo nací en 1976. Yo pensaba, por ejemplo, en esta niña con alguien como mi hermana, digamos, que nació en 1980. Bueno, esta niña habrá tenido más de 3 añitos, pero que ahora mi hermana pues es también una profesional de las ciencias sociales y que pues es una mujer que también tiene sus hijos, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuántos niños y cuántas niñas crecieron bajo esa lógica de haber sido arrebatados, digamos, de sus padres como un botín de guerra? Porque esta es una de las demandas más importantes que presentan las abuelas de la Plaza de Mayo. Nuestros nietos fueron un botín de guerra, dice. ¿Y por qué razón? Vemos ese funcionamiento en el deber ser de Roberto, de esa oficina
que manipulaba toda una red, digamos, no tan fuerte como los papeles de Panamá que han sido encontrados recientemente, pero sí dentro de la misma lógica, digamos, ¿no? Esos bufetes de la impunidad, esas oficinas de auditoría, digamos, de la impunidad, sobre los cuales funcionó el sistema. En ese sentido, entonces, ¿cuántas niñas y cuántos niños habrán sido arrebatados de sus hogares y sus padres jamás aparecieron nuevamente? Solo las abuelas o los abuelos, y con esa fortaleza, digamos, femenina, las abuelas de la Plaza de Mayo, han logrado no solo acercarse, digamos, a algunos de esos nietos, sino también seguir en la lucha. Y un punto importante, la memoria frente a la historia oficial. La memoria de la gente. ¿Qué tiene la gente, digamos, en su consciente y en su inconsciente frente a una historia oficial que está dada muchas veces en los libros, que está dada muchas veces en los documentos que estaban a la luz, pero que no se podía saber nada o no se podía acceder nada más aparte de él? Y es lo que también, por ejemplo, aquí en Guatemala encontramos con los archivos, digamos, de la policía, que tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como otras organizaciones han participado en esclarecer la memoria a través de esos archivos. ¿Cuántas desaparecidas, desaparecidos, bajo la lógica de la criminalización, bajo la lógica de construir un enemigo interno, sufrieron precisamente, digamos, este tipo de vejámenes? Otro elemento importante, por ejemplo, de la película, a mi juicio, desde el punto de vista de historiador, es que la película recoge a las sujetas. La sujeta madre, la sujeta niña y la sujeta abuela. Es decir, cuando, por ejemplo, entran los niños en el cumpleaños de ella y entran al cuarto jugando a las armas, ¿no? Es todo ese sistema patriarcal simbólicamente escenificado, en donde la niña empieza a gritar y lo primero que hace es agarrar a su muñeca. Entonces, digamos, en ese inconsciente de esa niña, precisamente lo que estaba era el haber sido ella arrebatada, digamos, ¿no? de su hogar. Y es ahí donde su madre también empieza a comprender muchos elementos. A los niños se les saca del cuarto con golpes. La relación, digamos, del esposo con la esposa, justificando la defensa, digamos, de mantener a Gaby con ellos, se da dentro de una serie de relaciones eminentemente patriarcales. Es decir, los estados militarizados, anticomunistas y contrainsurgentes en toda la lógica de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, también estuvieron construidos bajo el patriarcado. Y también como la película nos va presentando distintos momentos de ese deber ser, el sujeto permitido y el sujeto no permitido. Por ejemplo, empieza la película cantándose el himno nacional de Argentina, con los alumnos muy bien uniformados, la maestra con el rigor de la disciplina, con una pedagogía en donde pues ella es la que tiene el control, el mando y la última palabra en el aula, y los estereotipos, por ejemplo, de la diversidad sexual, en donde hay un estudiante reprimido, toda una serie de relaciones machistas, pero al final está ese estudiante reprimido en su sexualidad y está el otro, que también tiene una mentalidad revolucionaria y se atreve a hablar diferente. En ese sentido vemos una sociedad no polarizada, sino una sociedad en conflicto. Las sociedades no es que estén polarizadas necesariamente, es porque hay conflictos no resueltos. Y esa ha sido una constante histórica, sobre todo en nuestro continente americano, cuando nuestras sociedades no hemos sido capaces de resolver los conflictos, porque también hay una clase dominante o clases dirigentes que no se preocupan por la resolución de esos conflictos. Y la memoria muchas veces sigue siendo sesgada o dada únicamente por gotas. Se sigue manteniendo un discurso permitido y un discurso no permitido. Llama la atención, por ejemplo, cuando asume el actual presidente de la República de Guatemala, el señor Morales, y condena prácticamente
a quienes pues estamos tratando de aclarar la historia y nos llama dinosaurios. En ese sentido, habría que repensar quiénes realmente están haciendo que el dinosaurio aún permanezca ahí. Como dice el maestro Caro, esto pasó en mi país, dice usted, y pasó también acá. Acá en Guatemala, como también sucedió en El Salvador, o sucedió en Nicaragua, o sucedió en el sur de México, mucha gente perdió a sus hijos para siempre. Y no solamente, digamos, por haber sido arrebatados, sino que también por haber sido asesinados. O perdimos también generaciones que dentro del marco de la guerra se nos limitó también cómo pensar. Y entonces pareciera que pensar más allá, o decir más allá, es un acto de valentía permanente. En ese sentido, entonces, nos encontramos con generaciones de posguerra en las cuales atreverse a tomar una plaza, atreverse a salir a la calle, atreverse a pedir, por ejemplo, digamos, la renuncia de un presidente o de una vicepresidenta, ya se toma como una obligación no solamente ética, sino también ciudadana. Hay un replanteo de las generaciones de la posguerra. Pero todas las generaciones que nacimos en la guerra, todas las generaciones que crecimos, digamos, dentro de ese ámbito, hayamos tenido menos, regular o mayor acercamiento a la guerra, creo que crecimos con procesos de traumatización que unos menos graves que otros o unos más graves que otros, al final de cuentas nos marcan. Es parte de lo que quiero indicar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, querido director, el señor decano ahí por la oportunidad. Vamos a partir de algo fundamental. La historia es lo que alguien cuenta desde su punto de vista muy particular. Las posiciones cambian, la óptica es diferente. Yo soy un modelo más antiguo que mi antecesor. Yo soy de 1959. Ese año me tocó nacer. Ese año y ese mes y ese día Fidel Castro toma el poder y empieza la revolución en Cuba. No empieza, sino triunfa la revolución. Y mi vida está marcada por todo ese evento que se da a partir del día en que yo nazco. Y vemos cómo el proceso se va dando y se va replicando en toda América Latina, porque es lo que está de moda y se lanza al mundo, inclusive no solo América Latina, sino África. Hay un experimento en Angola, y esto nos viene a causar tremendos conflictos o agravar los conflictos que ya tenemos. Uno de ellos, la famosa tenencia de la tierra. ¿Qué sucede con esto? Que cada participante, dependiendo de la edad, la posición, sus creencias, su origen, si es hombre, si es mujer, si es el primer hijo o es el último hijo de la familia, va a tener una perspectiva totalmente diferente de los sucesos. Y por eso es muy delicado el aspecto de la historia. Hoy por hoy estamos manejando acercarnos al pasado. ¿Qué es lo que nos sucedió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y cuáles son las consecuencias de las decisiones políticas? Porque todo lo que se desencadenó desde 1959 hasta el 2016 es en función de decisiones políticas, de conducciones del Estado. Esto genera una nueva posición con respecto a la forma de escribir y de reconstruir el pasado. Creo, y ya lo dije públicamente, inclusive salió en uno de los medios escritos, con el conflicto armado todos perdimos. No son generaciones, es toda una nación que perdió, todos perdimos con esto. Es tiempo que perdimos. Yo en mi juventud la enfrenté a una amenaza que venía decía que de Rusia, que decía que de Nicaragua, que de Cuba, y al final éramos nosotros mismos con nuestros conflictos. Esto ha generado un sinfín de voces que ahora nos permiten acercarnos. Estamos resolviendo hasta en este año problemas que se dieron en la revolución y la contrarrevolución. Y si algo tiene este libro y que quiero dejar claro, y también nos sucedió a nosotros, que tanto la izquierda, en su forma ortodoxa de conducir y en su forma
totalitaria de tratar de alcanzar el poder, utilizó la fuerza y la violencia. Y el Estado, en forma de defensa, también pone su brazo armado a defenderlo. ¿Qué sucede con esto? Que somos humanos y que la espiral agarró el torbellino y agarró tanto a la izquierda como a la derecha y nos llevó a un conflicto que, gracias a Dios, ya terminó. 36 años. Ya mis hijos y sus nietos y sus hijos ya no tendrán que ir a la guerra. Si hablamos de número, no valdría la pena, pero hay tantos muertos de este lado como de este. ¿Y cuál es el producto de esto? ¿Qué ganamos con todo esto? Una sociedad madura, una sociedad democrática, con más derechos. Derecho que no se pelea, no existe. En fin, vamos en función, perdimos 36 años de vida nacional. Lo poco que existía se destruyó. Ahora bien, creo que es el momento de iniciar una nueva Guatemala. No la merecemos ya no la merecemos. Esta película retrata muy bien este proceso, en el cual tanto la derecha como la izquierda, si ustedes estudian un poco de la historia de Argentina, se van a encontrar con un peronismo tremendamente violento en sus dos oportunidades, y también al Estado enfrentando a la amenaza. De hecho, golpe de Estado las dos veces, ¿verdad? Golpe de Estado, y llegan a regir los destinos de la nación argentina. Siguiente punto: la elaboración de los documentos que nos permiten observar y analizar el pasado realmente son instrumentos políticos. Óigame, la estructura de conformar bibliografía que nos regrese al pasado son instrumentos políticos. En Guatemala no existe hasta hoy día una historia oficial escrita. De hecho, es el único país donde los perdedores, a contrario de lo que dijo el joven ahí en la película, son los perdedores los que han estado construyendo una historia en beneficio de sus actores, pero no la de los guatemaltecos. Y eso es lo complicado y lo peligroso, la deformación de lo que nos pasó. Hoy por hoy, como les digo, la construcción del pasado es a través de múltiples voces, y eso nos permite acercarnos. Hay momentos dolorosos, hay momentos en que se definió hacia dónde teníamos que ir, y recuérdense de que no es una decisión al final solo nacional, es toda una corriente que se da a lo largo y ancho de América Latina. Tenemos un hermano mayor allá, ¿verdad?, que mal que bien ahí está, y que rigió durante esos años muchas de las políticas internas de los países, y creo que hoy también. Luego de esto, hay que tener un poco de cuidado con respecto a cuál es el tratamiento que se le da a los eventos. Si observamos la figura de Fidel Castro, él no es dictador y tiene mi edad de estar en el poder, 57 años, pero esa no es dictadura, es el comandante. Pero aquí se pasa un día un presidente y ya es dictador. O sea, depende cómo lo visualicemos. En el caso de la izquierda era el secuestro y el ajusticionamiento, y ajustaban cuentas con el nacional. Al final era un asesinato, y el Estado se dejó llevar por esa dinámica de la guerra sucia, dicen, ¿verdad? Pero realmente no hay una guerra sucia, solo hay guerra, porque si hubiera guerra sucia habría guerra limpia, pero no existe eso, solo la conflictividad de nosotros. Creo de que es el momento de ver hacia atrás, de parar un momento, de construir una nueva Guatemala, no solo de nombre, no solo de proyecto. Ya no la merecemos, ya necesitamos estar en paz, ya peleamos suficiente. Y algo muy importante, regresando al instrumento político, las decisiones políticas nos llevaron a la conflictividad, y las decisiones políticas nos llevaron a la firma de la paz, con consecuencias buenas o malas,
pero son las decisiones políticas las que hacen que el Estado reaccione de una forma o de la otra. Así es. Bueno, yo quería comentarles, para después tener una participación política, algo que dice, y esto del puño y letra de Ernesto Sábato, dice: las grandes calamidades son siempre leccionadoras. Sin duda, el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en el año 1976. Y ese documento que los argentinos creemos que es casi la Biblia, miente. Porque yo me tuve que ir de la Argentina 10 años antes, porque había otra dictadura militar. Y antes de esa dictadura militar, hubo otra dictadura militar que la de Perón. Y antes de la dictadura militar, hubo una revolución en el año 30, 3 años antes que yo naciera, la noticia tuya y tuya, en el año 30, en el cual derrocaron a un gobierno civil que era el de Hipólito Yrigoyen. Y a partir de ese momento, el que diga que en la Argentina se vivió democracia es una mentira. Ha habido desaparecidos constantemente. Esa película refleja un segmento de la historia argentina. Pero lo que pasó en la Argentina pasó en Chile. Pero en Chile no hay un documento así. Yo he perdido en Chile un querido amigo, un cantautor, que lo mataron el primer día del estadio Chile. En la Argentina he tenido la desgracia de perder primero un amigo que estaba del lado de la izquierda y de la guerrilla, que era el poeta Francisco Urondo. Paco salió con una ametralladora después de robar un banco. Yo me pregunto qué carajo. Yo le dije un día cuando entramos en Chile: ¿por qué no te dejas de joder de jugar a los Cowboys y tomar una decisión política? Hacer cualquier cosa. Es preferible ser un mártir a ser un asesino. Y él terminó siendo asesinado por el ejército. Pero él mató a mucha gente. No lo estoy defendiendo al ejército ni tampoco lo estoy defendiendo a Paco Urondo. Y en el caso de los desaparecidos, el poeta Juan Gelman, con el cual me vivió una amistad de muchos años, yo jugaba como adulto con su hijo y a su nuera embarazada. Los secuestraron porque no lo encontraron a Juan, que estaba fuera del país, y la niña abortó, le hicieron abortar, y 20 y tantos años después Juan Gelman se puso a reencontrarse con su nieta en el Uruguay. En el Uruguay pasaron lo mismo, pasaron desaparecidos. En Brasil ni les cuento. Es decir, cuando uno habla de la marcha de Carlos Prestes en el Brasil, es una cosa similar a la gran marcha de Mao Zedong. Había de los dos lados. Había gente que desaparecía de un lado, de un bando y del otro. Pero no quedó historia que se quedaron cuentos. Dependiendo del autor, cuán elegante era para escribir, el dictador era más simpático o menos simpático. En México, tú hablas de Chiapas. Pues yo te voy a dar la noticia. En el año 1974, la delegación de publicistas de Guatemala, estábamos en México, tuvimos que ir de México, del DF, al festival de publicidad que iba a ser en Acapulco. Y todavía queda uno, Rodolfo Martín, padre, todavía se acuerda de eso. Los que íbamos en ese bus fuimos detenidos y amenazados de muerte por la guerrilla de Cabañas. Y era en la puerta de Acapulco. Es decir, México no habla de eso. Como si Cabañas no hubiera sido... Y yo estoy a favor de Cabañas. Yo creo que nos salvamos porque yo llevaba un libro de Gramsci en la mano y alguien me miró y me dijo: ¿y por qué estás leyendo Gramsci? Porque hay que leerlo. Digo, si no estamos jodidos. Me dijo: no, esta gente está bien. Entonces lo sacaron. Pero me podían haber llevado a saber dónde, por casualidad. Entonces,
Ojo, yo creo que la historia, ya que estamos hablando de historia, hay desaparecidos. Y en Guatemala ha habido desaparecidos de uno y de otro bando. Ahora, ¿qué podemos hacer para escribir la historia? Es decir, a mí me da tristeza y no tengo nada en favor del río Mon. Nunca me gustó y siempre me parece una cosa terrible. Lo mejor del río Mon es su hija. Y digo físicamente como mujer. Y eso se lo digo a ella con alguna frecuencia. Pero el punto es que ese señor que aburría los domingos con la lectura de un fragmento de la Biblia, ese señor me da pena verlo, que lo lleven en una camilla atado a hacer un juicio que no se va a poder defender. Denle las armas para defenderse y denle a los que tienen desaparecido la oportunidad de que la justicia le dé la documentación que no se la da ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, pregunte. Vos que imaginaba que iba a venir de ahí. Sí, no, la verdad es que es muy conmovedora la película. Para mí los argentinos son grandes actorazos. Está El Papa Rebelde también que acabo de ver, interesante, que es una película que se complementa con esta. El Elefante Blanco, buenísimo. Son buenos para poder develar realmente la realidad de Argentina, es otra fuente histórica. Y Pero, cargadas de tinta de un lado y del otro. ¿cómo? Cargadas de tinta. Sí. Porque la posibilidad de saber, tener una verdad es como revolear una moneda, depende de qué lado lo ve. Es decir, cuando yo me peleo y me discuto con los jesuitas y le digo, siempre hago el mismo chiste estúpido de Bernard Shaw y le digo, ustedes saben la única cosa que no sería Jesús, y siempre hay un jesuita que dice, bueno, no sé qué cosa, cristiano. Yo creo que la salida, digamos, a la lucha de contrarios, a la lucha de clases entre burgueses y proletarios, que es realmente en el fondo lo que hay. Pero ya deberíamos terminar con eso. Sí, pero es que ya Hegel dijo que la historia es una lucha de contrarios en la fenomenología del espíritu, y es a través de las ideas que están en tesis, antítesis, síntesis, que son las que van a mover la historia. Y eso, así es, pues, son lucha de ideas y que están en el fondo. Entonces yo me pongo del lado de los proletarios y los otros se ponen del lado de los burgueses y defienden intereses, y esa es una realidad que no la podemos tapar porque es histórica, es una ley histórica. Entonces yo pienso que la salida ahí es que haya otro contrato social. Porque el contrato social que nos viene de Europa, de la Revolución Francesa, del Estado, de la elección de los tres estados, pero no nos está ayudando, no nos ha ayudado, y creo que debe haber una especie de conciliación, en donde, digamos, se rote el poder, porque en Guatemala no hemos tenido ningún gobierno de izquierda, aquí solo gobiernos de derecha hemos tenido, ¿verdad? Y entonces ahí no hay rotación de poder, y sí sería bueno que hubiera también, en la Biblia hay un pasaje que habla sobre la jubilación, el jubileo. Cada 50 años los que habían acumulado riqueza tenían que perdonar las deudas a los deudores, y los que habían acumulado tierras tenían que devolver tierras a quienes se las habían robado. Entonces lo que hace falta en estos países es que los ricos que han acumulado tanto dinero, cada 50 años, que entonces digan, bueno, ya hemos acumulado bastante y aquí damos tierras para que puedan ustedes sembrar, aquí vamos a dar dinero para que puedan construir casas, y que empiecen a acumular si quieren, ¿verdad? Pero ya están devolviendo eso. ¿Y tú qué opinas?
quedaría con esto del nuevo pacto social. El año pasado, que participábamos en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, surgió una propuesta de varios colectivos y organizaciones, algunas históricas y sobre todo el movimiento campesino, de hablar de un consejo para un nuevo pacto social. Y esto hacía referencia precisamente a que el Estado guatemalteco, un Estado débil, no había logrado resolver, y como lo dice el coronel Ortega, es una deuda pendiente de construir la nación desde 1954. Es decir, la tarea histórica de construir la nación. Y esa tarea histórica de construir la nación pasa históricamente por vernos en el presente a través de un nuevo pacto social, utilizando los términos o las categorías liberales del caso. Y por eso yo creo de que en ese sentido lo que usted ha dicho, digamos, de un nuevo contrato social, un pacto humano, un pacto más humano, un pacto de cercanía. Bueno, eso es algo que está ahí, no está encabezado, y organizaciones sociales históricas lo están retomando. ¿Y tú qué opinas? Bueno, es necesario, ¿verdad? Un cambio. De dónde venga no importa. Al final no son las ideas, sino son las acciones las que hacen los cambios en la historia. Son los movimientos reales. O sea, yo puedo pensar A, B o C, pero realmente si no cuaja, no vamos para ningún lado. Y ahí hemos estado durante el 44, finales del 54, a la fecha, tratando de buscar un mejor camino, y cada 4 años paramos, retrocedemos o nos quedamos en neutro y no hacemos nada, porque 4 años no alcanza para tomar unas decisiones a futuro. Eso es lo primero. Y luego, la izquierda sí ha gobernado, gobernado en el país. Podría decirle que en La Gana, el 70% de su gobierno era de tendencia de izquierda, empezando por el vicepresidente. O sea, no nos engañemos con que la figura principal es de derecha o izquierda. Miremos el estamento completo del Estado, sus ministros, sus secretarios, el Congreso cómo está conformado. ¿Qué podríamos decir hoy del Congreso? Si es derecha o es izquierda. ¿Qué podemos decir de este gobierno o del anterior? O sea, siempre ha existido esa correlación de fuerzas, aunque no totalitaria, pero sí ha existido el uso, el ejercicio del poder por las dos tendencias. ¿Y qué pasa con los desaparecidos que hubo en Guatemala? Porque tapamos el tema y volvamos de nuevo a los desaparecidos. En Guatemala hubo desaparecidos. Bueno, ¿Cómo podemos buscar antecedentes? ¿Dónde están los antecedentes? ¿No? Es decir, ni de un lado ni del otro sueltan prendas. Sí, bueno, voy primero, ¿verdad? Bueno, ahorita hay un... Bueno, te toca. Me toca, deja que... Bueno, ese no me tocó. Ahorita hay un fondo muy específico, como es el archivo de la policía. Hay un resguardo de los archivos militares. Hay todo un proceso de apertura a los procesos. Los que tienen que cumplir o rendir cuentas, pues ya algunos ya están frente a la justicia. En fin, hay todo un proceso. El clavo para la sociedad es que del otro lado nunca estuvieron con su nombre, fueron clandestinos. De hecho, hay mucho cuestionamiento con respecto a los acuerdos de paz que fueron firmados con seudónimos, no con su nombre real. Gaspar Hilón existe, pero el nombre es de Maíz, en Miguel Ángel Asturias. Pero la realidad no existe. Entonces, la amenaza del Estado, al final, se diluyó y no hay responsables. No hay responsables de todas las víctimas que tuvieron que enfrentar a la amenaza. Y vuelvo a insistir, ¿verdad? Por un lado son secuestrados y ejecutados, porque hay que ajusticiarlos, porque el pueblo es lo que es. Y por el otro lado son detenidos, desaparecidos, ¿no? Entonces, si seguimos con esa dicotomía, nunca vamos a encontrar ni paz, ni vamos a resolver nuestros grandes conflictos.
¿Alguna otra pregunta, señora? Yo lo que considero es que estas actividades son sumamente importantes. Y yo lamento mucho que es entre muy poquitas personas. Sí, hoy fue el día menos, tuvimos 20 personas. Ahora, Es más, nos falló una tercera persona que tenía que estar acá sentada. Sí, quería excusarla, pero fue hospitalizado. ¿Ah, sí? Ah, pues Por eso. no lo podemos. Mientras venga en un par de días, lo sentamos acá para que... Bueno, entonces, miren, nosotros queremos hacer estas actividades y queremos que la gente venga. Pero el problema es que la gente... estamos en Guatemala. Si yo esto lo hubiera hecho, por ejemplo, en Buenos Aires, por dar un ejemplo así, si me hubiera ocurrido hacerlo, no en la ciudad de Buenos Aires, sino en cualquier ciudad del interior del país, las viejas de la Plaza de Mayo, no las abuelas, sino las mamás, las primeras, se levantarían de la tumba y estarían ahí protestando. Pero a su vez, el poder tiene, como corresponde, los medios de comunicación para tergiversar la noticia. En Guatemala también ha ocurrido una desgracia en el Liceo Guatemala. Y vemos que los diarios le caen a una persona, inclusive hay detenida a un catedrático. Pero lo primero que dijeron los diarios, lo primerito que dijeron fue que la culpa era de las autoridades. Y en no conocer ni siquiera la información, porque en una universidad o en un colegio se contratan los servicios de seguridad a empresas externas, cuya orden es, una vez que está cerrado esto, no entra nadie. Traten de entrar ustedes a la Landívar después que está cerrada. Y que lo van a llamar a un jesuita, no. Lo van a llamar al coronel que está a cargo de esa cosa, o el coronel, lo siento mucho, pero es un coronel. No, él está en su casa, mientras lo buscan, ¿no? Y eso es lo que debe haber ocurrido. Pero por el momento hay culpables, entre comillas. Y hay un chico que lamentablemente falleció. Y hay un abogado que lo está ensañando a la familia para que yo le meta una demanda al Liceo Guatemala porque es parte del negocio. Tú hablas de lo de Panamá. No, ninguno de los tipos estaría cometiendo un delito, salvo que no haya hecho la declaración correspondiente, porque eso es un negocio. Es un negocio. Todos hemos tenido, por lo menos yo que he vivido muchos años fuera de Argentina, el único lugar donde podía poner mis ahorros era una cuenta de ahorro en Panamá. Hasta que hubo una invasión gringa y durante, no sé si ustedes se acuerdan, Panamá estuvo casi un mes y medio sin banco. No había, ni en la Segunda Guerra Mundial hubo un país con banco cerrado y Panamá estuvo banco cerrado. ¿Y quiénes compraban las cuentas de ahorro? Los narcotraficantes. Y uno con tal de recuperar algo se lo daba a cualquiera. Entonces, ojo, que a veces la información que tenemos es manejada de una manera o de otra. Es decir, si uno lee la versión de un presidente como el del señor presidente de Asturias, para muchos de nosotros que somos extranjeros, era cuando lo leímos la primera vez hace 1000 años, decíamos qué divertido es un dictador de esa naturaleza. Pero resulta que nadie habla del dictador Francia que tuvieron los paraguayos, que lo tuvieron 40 años, que creó el país más fuerte de América del Sur, que los ingleses se encargaron de destruir, gracias a la colaboración de Brasil, de Uruguay y finalmente de Argentina. Es decir, murieron 40.000 hombres en la guerra del Chaco, eso fue posterior. Contra Bolivia, ¿no? Contra Bolivia. Que si ustedes lo saben muy bien, la produjo ¿qué? El diario Crítica de Argentina, donde trabajaban muchos periodistas, y soy yo Jorge Luis Borges. Y el novelista o el poetista Roberto Suárez era el encargado de inventar, porque no había la noticia rápida de ahora,
noticias falsas de lo que decía el canciller paraguayo o el canciller boliviano, hasta que los tipos se fueron a la guerra, eso lo cuenta muy bien Roa Basto, y murieron 40.000 personas. Y se quedaron divididos el Chaco en favor de quién, del dinero de un lado y de otro. Es decir, Argentina supuestamente apoyaba a ninguno de los dos, porque era la que se beneficiaba con el subproducto del río Paraná y del río Paraguay. Entonces, en esa guerra murieron mucha gente y hubo desaparecidos. Si ustedes van a un cementerio que hay en la provincia de Corrientes, en un lugar que se llama Itaibate, hay un cementerio. En el cementerio tiene una reja que está muy mal cuidada por el paso de los tiempos, y dice, aquí yacen 40 valientes soldados brasileños muertos por un cobarde paraguayo. Joder, qué cobarde que se habían limpiado los 40. Y está todavía eso como recuerdo de la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué Triple Alianza? Matar paraguayos. Y hubo desaparecidos. Paraguay se convirtió en un país de mujeres, por eso el Papa Francisco, cuando estuvo en el Paraguay, volvió a rendirle tributo a la mujer paraguaya. Y los jesuitas, que no eran nada bobos, cuando llegaron a la conquista, se dieron cuenta que eran las mujeres más buenas mozas que había en América y nunca las tocaron. Y las misiones jesuíticas guaraníes son un ejemplo de algo que hoy sería algo de izquierda. Eso me lo entiendo yo. Perdón, si me permite, Sí. yo solo quería decir algo al respecto. Que hay que recordar también que cuando un Estado hace una política, digamos, de desapariciones, no solamente es algo que la memoria histórica del presente debe conocer, debe saberse qué pasó, no solo a través de la justicia, sino a través también del texto histórico, sino que es algo que no tuvo que suceder. O sea, un Estado que, pues como dice usted, si estaba defendiendo, digamos, militarmente o a través de los marcos legales, un sistema, que para eso estaba en la forma estatal de defender a su sistema, digamos, pero por los marcos institucionales, pero no con la creación de aparatos de desaparición. Yo creo que ese es un punto importante donde si no reconocemos eso, seguimos cojeando de la memoria. Yo creo que ahí es uno de los elementos más importantes para que la historia, no hay historia objetiva, yo no creo en la historia objetiva, pero sí, por lo menos en una historia más aproximada o más próxima a los sujetos y a los seres humanos. Y claro, también digamos, si evaluamos del lado de los grupos insurgentes, hubo excesos, pero también se saben los nombres de quienes fueron, y si hay en algún momento, digamos, algo que hacer, pues creo que tienen, o si se tienen los suficientes elementos de violación a los derechos humanos, etcétera, yo creo que ahí están los organismos de justicia. Pero el problema es cuando un Estado hace una política de desapariciones forzadas. Ese creo yo que es uno de los problemas más centrales en nuestra América. Y que también lo vivió el continente africano, y lo vivió también, digamos, el continente asiático, pero en el caso de América Latina vemos una constante de gobiernos militares o gobiernos civiles con ejércitos, digamos, sumamente fuertes en la contrainsurgencia, que realizó esta política de desapariciones. Y ahí es donde veo yo uno de los puntos centrales en la justicia histórica. Sí, pero nosotros hablamos de América y nosotros tomamos ejemplo. Es un ejemplo histórico, claro, antes de que Hitler empezara con su aparato, que fue antes de América, que fue Mussolini. Los fascistas tiraban a los ojos, y hay una película, un par de películas italianas que tratan del tema, utilizaban el solo hecho de haber un homosexual los llevaba a ser comunista, para ellos era lo mismo, lo tiraban en el mar
con los pies llenos de hormigón. Y eso lo hizo un señor en Chile, González Videla, que subió al poder por el voto del Partido Comunista. Y cuando estuvo en el poder se dio vuelta y en Chile desapareció sigo. No solo me permitiría añadir a eso el ejemplo del Estado soviético, Claro, que también tenían, independientemente de la orientación ideológica, esas mismas prácticas. Por eso pienso que lo que dice el profesor es importante. sí, El problema es que el Estado no puede hacer eso. no debería No ser. debería, exacto, es el deber ser, ¿no? Un Estado no puede comportarse de esa manera. Un grupo insurgente, pues es un grupo insurgente y hay que combatirlo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de ser correcto. Pero al día de hoy, por ejemplo, cuando uno tiene la desgracia de haber conocido gente que murió en los campos de concentración de Alemania o de Polonia, uno piensa a su vez, ¿cómo es posible que un pueblo que te dio todos los filósofos que a vos te gusta haya construido ese aparato monstruoso que se llevó mucho más desaparecido que todos los demás? O cómo de golpe, desde el punto de vista marketinero, se crea la imagen de una niñita como Ana Frank, que la única persona que gana plata con la imagen de Ana Frank es el padre, porque la madre y las hermanas murieron en el campo de concentración. Casualmente el padre, que era el banquero, no, y el que corrigió y encontró los cuadernos y supuestamente los reescribió, el único que habla bien la niña es del padre, que era realmente un buen cristiano, un hijo puta. Y sin embargo, nadie dice nada de eso. Cuando uno va a la casa de donde supuestamente estuvo Ana Frank, lo primero que hay gente que está tratando de juntar firmas para que se sepa la verdad. Es un negocio tan grande el libro que se ha tapado. Y lo que usted dice, señora, es cierto. Ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de tener más gente, porque no estamos de acuerdo, ni estamos en desacuerdo. Tenemos desaparecidos en común. Cada uno lo tiene desde su punto de vista. Yo soy hijo de un anarquista monstruoso que era mi viejo. Y mi vieja era de misa diaria. Esas cosas, conflictos de los gallegos. Así nací yo. Pero el punto es, ¿qué ha pasado con los desaparecidos? ¿Por qué no se pueden encontrar todos los desaparecidos? ¿Por qué todavía se niega la posibilidad de reconocer con todos los recursos que da la medicina ahora, que un chico que acaba de aparecer le hacen un año y medio de análisis y análisis y análisis, cuando se han puesto de acuerdo todo el mundo? Entonces, en Chile, por ejemplo, no se puede hacer nada de eso. Los desaparecidos de González Videla y los de Pisagua no han desaparecido. Vino Pinochet y repitió en el mismo lugar, en Pisagua, los desaparecidos. Y se la agarra con un sargento, ni siquiera con el general que dio la orden, o de saber el que dio la orden, con un sargento que es el responsable de la muerte de una persona. Entonces, hay que buscar la historia, y yo creo que los ejemplos que tenemos son tantos, pero tenemos que buscarlo y conseguir que políticamente o civilmente, o como quiera ser, se nos permita esclarecerlo. Si al día de hoy, después de tantos siglos de la muerte de Jesús, todavía hay gente que sigue dudando de que eso ocurrió o no, lo cierto es que no murió el día que dice de esto. Los días que le hicieron nacer, lo hicieron con el día del solsticio. Es decir, todo lo que la religión judía no cree, se lo metieron a la religión católica. Entonces, ojo que a veces estamos muy influenciados o influidos, como ustedes quieran hacer. Es decir,
por libros, por textos, y a veces no nos tomamos el tiempo de investigar más y más. Siempre hay una vuelta más de tuerca para dar. La historia eso es lo que nos permite. Y por suerte hay historiadores de los dos lados. Yo no he tenido todavía la oportunidad de leer su último libro, pero yo lo tuve a mi tocayo de alumno en el primer maestría de literatura hispanoamericana. Y no porque estoy acá presente, siempre me llamó la atención que un coronel de ejército fuera el mejor alumno de la maestría. Y tenía la suerte, porque el destino tiene esas cosas tan fantásticas, que al lado de él había una abogada salvadoreña que te tuvo loco, y él se encargó de demostrar, como que era el personaje del dictador en la literatura, en la novela hispanoamericana, él se encargó de demostrarle que todos los dictadores que habían ahí eran civiles y abogados. No había militares. Porque Francia fue educado por los jesuitas de Córdoba y por casualidad la Argentina, estuvo en el Paraguay, los demás se pusieron un uniforme de militar como César Borja nombró cardenal a Alejandro a los 12 años. Es decir, el uniforme a veces no hace a la persona. Y la verdad, ¿quién la tiene? En este libro, por ejemplo, que yo siempre lo traigo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, acá, una página dice: el terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento a los religiosos que estaban comprometidos con las causas de los más carenciados, que habla de los derechos humanos. Y los primeros casos que salen son los casos que le echaron la culpa a Francisco, que él no los había ayudado. Y si uno lee este informe, ni siquiera nombra a Bergoglio. Es decir, contamos la historia siempre y quitamos lo que nos puede molestar. Yo tuve la suerte de estar hace un tiempo atrás en Buenos Aires, en una charla que di en la Universidad de Buenos Aires, con un catedrático que es desaparecido. Es decir, era desaparecido para sus padres y lo encontraron. Y lo primero que dijo es: yo me llamo fulano de tal, legalmente estoy luchando por tener los apellidos de mis padres, pero no por eso quiero perder el apellido de quienes me criaron y me cuidaron. Y el que lo cuidó y lo educó fue un sargento mayor del ejército, de la fábrica militar de acero, o algo así. Y él aprendió un oficio, después siguió la universidad, se hizo ingeniero, etcétera, etcétera. Y la valentía de poder decir: yo soy un aparecido de un desaparecido. Pero me gustaría que eso ocurriera en Guatemala. Algunos saben de casos así. Hay algunos casos de desaparecidos que no quieren regresar. Eso sí. Que están en el extranjero, ¿verdad? Sí. Que ya hicieron vida y todo, que cuando se hace el primer informe que va a Suiza, es realmente de los 1.400 que se traen sobre el escritorio, solo 86 no se logran localizar. El resto realmente estaban en las tumbas, o otros estaban en el extranjero, y cuando se les localizó a través de los consulados o las embajadas, sí, pero yo estoy bien aquí, ¿va? Sí, no. Entonces también hay esa vertiente también de nuestros desaparecidos, ¿verdad? Que en beneficio de estar fuera y de salvar la vida, ¿verdad? La familia, qué sé yo, se van. Y no afrontaron
en su momento lo que tenían que afrontar por decisión propia, ¿verdad? Porque esto es la decisión de cada persona y de cada familia si saca a sus hijos o no, ¿verdad? En el caso muy particular, yo les puedo contar, en la época de la revolución y la contrarrevolución, al igual que Jorge, un abuelo era de la liberación y el otro era de la revolución, ¿verdad? Y el hijo de la revolución pues tuvo que salir, ¿verdad? Vestido de mujer hacia México y ahí hizo vida, y cuando se da la primera amnistía ya no quiso regresar, ya estaba instalado, ya tenía otra familia, otros hijos, y ahora viajamos de vez en cuando a saludar a la otra familia, ¿verdad? Mexicana, guatemalteca. Pero son decisiones que se tomaron en el momento por intereses, por miedo, y a veces por el aspecto de la prensa, que también hace mucha bulla a veces y espanta, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar de que con la guerra perdimos todos. Y si no logramos dar ese salto cualitativo como nación, vamos a seguir atascados en esta reconstrucción y va a pasar otro periodo constitucional y no lo vamos a lograr. Y que son momentos difíciles también para tomar esas decisiones, ¿verdad? Porque imagino el salir, el quedarse en un lugar establecido, el miedo al regreso, quienes se quedan aquí. Y, o, por ejemplo, también están los casos de los niños y jóvenes de las comunidades de población en resistencia, ¿no? De la CPR, con ciertos reencuentros y que al final, digamos, tienen que hacer nuevas comunidades, algunos de ellos, digamos, siendo ya jóvenes con otro estatus social, otros de ellos habiendo crecido siempre en la clandestinidad, algunos, por ejemplo, digamos, que se integraron al ejército, otros que se integraron, digamos, a los movimientos guerrilleros y pues, se desmovilizaron. Es decir, hay toda una serie de complejidades que en este país hay que sanar, ¿verdad? Reforzando eso, hay un libro muy interesante que se llama Los hijos de la colmena, que es el proceso que utiliza la guerrilla en sus 4 manifestaciones que hubieron en Guatemala para sacar a sus hijos hacia otros países, normalmente Nicaragua y Cuba, ¿no? Pasaban y tenían una madre sustituta en Nicaragua o en Cuba. Hay un relato, ese es un relato muy interesante, el libro se llama Los hijos de la colmena, en la cual este joven, por azares del destino, regresa a Guatemala, pero ni es guatemalteco, ni es nicaragüense, ni es cubano, ¿eh? Está totalmente desarraigado. Y la institución lo abre las puertas y va a una misión de paz, ¿verdad? Al corazón del África. Y bueno, tiene tiempo allá para escribir y relata todo ese proceso de cómo él nace de una pareja subversiva, cómo la dirección general lo saca a Nicaragua. Y bueno, y el día de la presentación del libro, pues conocimos a la mamá sustituta, ¿verdad? La mamá, la encargada del panal, ¿verdad? Porque no era un niño, eran varios, ¿verdad? Esa es otra vertiente, ¿verdad? Que no están desaparecidos, sino que no están arraigados, no tienen arraigo con Guatemala, entonces prefirieron buscar otros y no aparecen. Bueno, en este caso, viene y se integra al ejército, va a una misión de paz, y ahí es donde nosotros lo conocemos y conocemos su historia de vida, ¿verdad? Entonces, yo conozco, por ejemplo, gente que se tuvo que ir de Huehuetenango a México y que no quiere volver. Pero en México tampoco son muy queridos. Yo le decía a Ricardo Falla, al padre, le decía Ricardo, pero ¿cómo hacer para convencerlo? Y me dice, sí, es imposible. Porque ya tienen desde chiquito el miedo en la sangre. Y yo le debo confesar, en mi último viaje a Buenos Aires, iba con mi hijo mayor a la casa de un sobrino mío, que era en el campo, y de golpe son los típicos retenes policiales. A mí, yo me acuerdo de mi época y dije, joder, entonces manejaba a mi hijo documentos, por favor, entonces viene con la cédula de identidad y el otro viene con un POS, así que le mete la tarjeta de antecedentes y él puede seguir. Y el señor, yo por la duda ya te da mi cédula de ahí, y digo, yo soy el papá, a ver, préstemela. Y yo dije, me dice, ¿y
¿cuándo va a volver a vivir a la Argentina? Y yo tenía una cara de decir, bueno, no lo sé, no sé, pero me lo aguanté y dije, no, es que yo ya vivo hace tantos años exterior que me acostumbré, por ejemplo, me van a faltar los frijoles, y me acordé para poner, ¿y qué son los frijoles? Me dice el policía. Entonces yo trataba de explicarle lo que eran los frijoles volteados. El policía me da la tarjeta. Digo, lo que han perfeccionado los hijos, un POS donde meten la célula y si tenés antecedentes, si se prende la lucecita, me va a tener que quedarse acompañado. Y se supone que hay democracia. Claro. Bueno, con el DPI se puede hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, Si ustedes miran ahí, sí. usted pone ahí, Sí. aparece usted en los centrales, sus papás, sus hijos, las Sí, esposas sí, de sí. los hijos y los nietos, ¿no? Es ya la tecnología. Pero le digo, pero a uno le da miedo eso. Así que lo que me queda es agradecerle, pedirle disculpas de que hoy haya sido menos. Y agradecerle a usted de todo. Muchas gracias, maestro. El maestro debe estar del otro lado.